Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. Hoy simplemente quiero compartiros una entrevista que me hicieron los amigos de Adictos al Trail Running, donde hablamos sobre sistemas complejos y, en definitiva, sobre entrenamiento aplicado al trail running, pero que podría servir, por supuesto, para cualquier deporte y más aún de resistencia. Antes de empezar, sí quería recordaros que esta semana es la última antes de que la inscripción a la Gran Fondo Sierra de Segura suba de precio. Ya sabéis que ahora mismo la inscripción es por 35 euros con todo incluido. Comida, toma de tiempo, bueno, todos los servicios que pueda haber en una prueba, más algunos regalos que tendréis como extra. Sabemos que es un precio relativamente bajo para este tipo de pruebas, pero hemos hecho el esfuerzo, al final es la primera edición, para que vengáis, veáis el terreno y os enamoréis de él, porque sinceramente creo que es de las mejores, si no la mejor zona de España para el ciclismo, al menos el ciclismo de carretera. Y bueno, los que habéis estado en los training camp, desde luego que lo sabéis perfectamente. De hecho, las inscripciones van súper bien. Estamos rozando los 350 inscritos y hemos decidido poner un límite de 500 al ser el primer año. Así que seguramente puede ser que este año se cierren las plazas. Os dejo un link en las notas del episodio y si no, ya sabéis, poner granfondosierradesegura.com y ahí tenéis toda la información. Y así os dejo con la entrevista. Buenas, adictos. Hoy tenemos la suerte, el honor y yo personalmente el placer de presentar a Manu Solar Arjona, que es graduado en Ciencias del Deporte y preparador físico de ciclistas y corredores principalmente. Fue ciclista profesional durante los años 2014, 2016 y 2017 y hace ya varios años que comenzó con su podcast Ciclismo Evolutivo, ahora Rendimiento Evolutivo, por lo que muchos lo conocemos, en el que divulga sobre salud y rendimiento desde su punto de vista holístico, complejo y dinámico. Es además autor de un libro que ya recomendamos varias veces aquí en Adictos, La naturaleza del entrenamiento. Por aquí lo tenéis. Un imprescindible para quienes quieran ahondar en nuestras raíces más ancestrales, genéticas y de comportamiento, que influyen en nuestro día a día y en el rendimiento en el deporte. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Manu. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Algo más que quieras decir sobre ti que se nos haya pasado? No, la verdad que, como me habéis descrito, está bien. Al final, soy una persona que intenta aprender o que está siempre, pues, con la inquietud de querer avanzar y yo creo que eso es básicamente lo que me define y todo lo demás, pues, son cosas que han venido, pues, en base a ello. Interesante, la verdad que es una suerte tenerte aquí con nosotros, sobre todo lo que decíamos fuera de cámaras, ¿no? Que esa voz que siempre escuchamos mientras estamos entrenando, tenerla delante, así que gracias por estar aquí. Y nada, lanzando, para empezar ya a meternos un poco en materia, sí que, bueno, hablando un poco, o sea, sueles hablar mucho de la complejidad, ¿no? En el deporte, en el ser humano, sí que estaría guay que hablaras un poco de las diferencias entre complicado y complejo y cómo enfocarlas al deporte de resistencia. Bueno, pues has hecho una muy buena pregunta, ¿no? Para empezar, y no es tampoco tan simple de responder. A la gente seguramente esto de complicado y complejo le suena como sinónimos, ¿no? Es un follón de cosas, ¿no? Un sistema complejo, un sistema complicado. De hecho, muchas veces se utiliza, pues bueno, como digo, ¿no? De forma sinónima, como si fuesen lo mismo, pero en realidad, si nos vamos a la raíz de la palabra y a lo que realmente significa, no es lo mismo, ¿vale? Algo complicado, un sistema complicado, por ejemplo, es algo que tiene muchas partes, con múltiples mecanismos, pueden ser muchísimas, casi infinitas partes, pero cuyo funcionamiento pues es predecible, es jerarquizado, ¿no? O sea, se puede saber, ¿vale? Es típico de una máquina, ¿no? Al menos de las máquinas tradicionales. Algo complejo, o bueno, complejo en su propia palabra, que viene de complex, es algo que, bueno, que está enlazado, entrelazado, ¿no? Que es adaptable, que cambia, que es incierto, en fin, que tiene incertidumbre. Algo complejo es algo, pues, como un organismo, ¿no? Como un cuerpo humano, algo que no puedes predecir su comportamiento, ¿no? Yo siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, en el libro pongo la metáfora de que algo complejo, por ejemplo, es calcular la trayectoria de un
cohete que va a Marte, ¿no? Y nosotros podemos predecir al milímetro en qué punto del planeta va a caer, ¿no? O en qué momento va a caer un asteroide en 2032 en la Tierra y con qué porcentaje de probabilidad. Pero no puedes predecir cómo se va a tomar tu mujer que te compre una bici nueva, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de, en este caso, ¿no? De complicado, que el cohete que sí que es muy difícil, que tiene muchos parámetros, pero que se puede calcular porque es predecible, ¿no? Porque sus partes, cuando interaccionan, no son más que la suma entre ellas, ¿no? O sea, que no generan comportamientos emergentes. Un sistema complicado, como eso, como la relación con tu mujer, ¿no? O ella misma, en sí misma, ¿no? Nuestra cultura, nuestra sociedad, es en cierta parte impredecible, ¿no? Está entre un estado ordenado, ¿no? Más predecible y un estado caótico, y eso es lo que le da, pues, la salsa, ¿no? O el picante a estos sistemas. Y el problema, ¿no? Es que estábamos tratando hasta ahora, bueno, y para qué engañarnos, ¿no? Seguimos tratando al organismo como un sistema complicado, ¿no? Como una especie de máquina así ultra sofisticada, una máquina que seguimos descubriéndole partes, que seguimos descubriéndole piezas, pero que al fin y al cabo, si os fijáis, lo que se intenta hacer en todos sitios es como descubrir ese manual de instrucciones, ¿no? Poco a poco, ese manual de instrucciones para saber cómo funciona el organismo, ¿no? Como si fuese un puzzle donde si vamos uniendo las piezas, pues poco a poco lo vamos manejando mejor, ¿no? Y eso es lo que se ve ahora, ¿no? Que han descubierto un gen que es responsable de X, una nueva proteína que se sintetiza cuando tomas algo, ¿no? El efecto de un suplemento, que si la mitocondria, el nervio vago, ¿no? Son todo como formas de entender el organismo como si fuese, pues eso, una suma de sus partes y nos centramos en eso. Que la complejidad, pues, es diferente, ¿no? Lo trata todo como un todo con sus propiedades, que si queréis luego entramos en ellas, ¿no? Pero como un todo que se autoorganice, que cada vez que tocamos una pieza cambia todo lo demás, ¿no? Sería más que un puzzle, pues sería ya irnos al cubo de Rubik, ¿no? Que cambia una cara para mejorarla y al cambiar una cara, pues pueden cambiar todas las demás, ¿no? Siempre también usaba en un artículo, ¿no? El símil este de los marginal gains, ¿no? De optimizar cada parte por separado, que eso funciona muy bien en un Fórmula 1, ¿vale? Un poco los neumáticos, el motor, etcétera, pero en una persona a veces, cuando quiere optimizarlo todo, lo que pasa es que revienta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por algún lado sale, ¿no? Ese estrés, esas horas de sueño, ¿no? Esa fuerza de voluntad que puede aguantar 3 días, no la puede aguantar 3 años, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Y luego a la hora de tratarlo y de entrenar, pues obviamente tener este componente de incertidumbre y esta causalidad circular hace que las herramientas que usábamos hasta ahora, que nunca han servido, pues ahora por lo menos sabemos que tenemos que usar otras. Probablemente de este concepto del ser humano, del organismo, como un sistema complejo, nos lleva a pensar un poco que la capacidad de integración de todas esas partes, que realmente no son, el resultado no es la suma de las mismas, sino que el resultado es el resultado de la interacción entre ellas, quizá el abordaje del rendimiento tenga que ir un poco por ahí, ¿no? Por esa capacidad para integrar esas pequeñas piezas que, como decías, a veces se cogen, incluso se profundiza en exceso en ellas, como puede ser, pues, el consumo de oxígeno, o, los TSS en ciertas plataformas, frecuencia cardíaca, e intentar integrar un poco todo eso, ¿no? Porque vemos que a lo mejor intentar hacer un trabajo o potenciar cierto aspecto, no nos damos cuenta de que puede estar influyéndonos en otro, ¿no? ¿Qué propiedades tiene un sistema complejo que lo diferencian de un sistema complicado? Algunas que mencionas en tu libro o en el podcast habitualmente, como pueden ser, pues, la emergencia espontánea, la autoorganización, el comportamiento no lineal. Creo que es algo que puede ser muy interesante que hablemos. Vale, mira, para explicar las propiedades de los sistemas complejos y que la gente lo entienda, en vez de irnos a la teoría, voy a poner algún ejemplo que se pueda, ¿no? O que sea claro. Un ejemplo que para mí creo que es paradigmático. Luego puedo intentar poner alguno en trail, o no sé si se ocurre algún comportamiento autoorganizado en trail, pero por ejemplo, no sé si hay alguno aquí que haya hecho ciclismo, que haya visto ciclismo, ¿no? Pues podemos entender todas estas propiedades de los sistemas complejos con el ejemplo del pelotón, ¿no? De cómo se forma el pelotón y cómo continúa, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciclistas en una carretera que comparten un mismo objetivo, bueno, no tienen por qué compartirlo, ¿no? Pero que tienen un mismo objetivo, que es ir lo más rápido posible del punto A al punto B, gastando la mínima cantidad de energía. Estos ciclistas, si es un ciclista solo, no parece un pelotón, ¿no?
Si van dos ciclistas separados no aparece. Pero cuando hay suficientes ciclistas, ellos interaccionan entre sí y pueden descubrir de forma aleatoria, ¿no? En el principio de los tiempos seguramente, que la sinergia, cuando se sinergizan y entre ellos cooperan, van más rápido, ahorran energía, ¿no? El que va detrás, pues va ahorrando energía, haría rueda, ¿no? Y entonces es una sinergia exitosa. Bueno, cuando tenemos muchos ciclistas, o imagínate en otros sistemas, las sinergias que son exitosas, o sea, que hacen que el fitness de cada individuo, o que cada individuo, por decirlo así, tenga más éxito, pues esas sinergias se reproducen, se expanden, ¿no? Por un ciclo reforzador. Y las sinergias que no lo fuesen, ¿no? Como ir en paralelo o ir, yo qué sé, pedaleando de mala manera, pues se pierden, ¿no? Entonces, de una forma autónoma, poco a poco el pelotón va creciendo, porque los ciclistas que van viendo cómo estos van ganando las carreras o cómo estos van más rápido, se van uniendo, ¿no? Es la forma en la que aparecen, pues yo qué sé, las bandadas de pájaros, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, de forma autoorganizada, ¿vale? Esto es lo que se dice, ¿no? Porque nadie mira a nadie, pero de forma autoorganizada se va generando una sinergia conjunta que crea un comportamiento emergente, ¿vale? El comportamiento emergente es el pelotón, ¿vale? Este pelotón tiene unas propiedades que no podría tener ningún ciclista por sí mismo, ¿no? El pelotón pues, es capaz de ir más rápido, es capaz de hacer abanicos, es capaz de ponerse en punta de flecha, es capaz de rodear los setos, ¿no? De hacer figuras. Bueno, el pelotón es, digamos que esta entidad emergente, ¿vale? ¿Qué más cosas podríamos poner aquí? Bueno, pues por ejemplo, una propiedad de causalidad circular, ¿no? Que hace que, por supuesto, lo que le influye al pelotón le influye a cada ciclista, pero también lo que hace cada ciclista influye al pelotón, ¿vale? El pelotón puede inhibir que Filippo Ganna ataque, pero también si está en el pelotón Ganna o está Pogačar, pues puede reventar el pelotón en cualquier momento, ¿no? Y afectando, ¿no? Las partes afectan al todo y el todo afecta a las partes. Esto sería la propiedad de causalidad circular. ¿Qué más propiedades tenemos? Pues bueno, por ejemplo, podemos encontrar lo que serían atractores, ¿no? Que en este caso, pues el propio pelotón actúa de atractor para las partes, ¿vale? Tendríamos constreñimientos. ¿Qué son los constreñimientos? Pues son limitantes a las posibilidades en que la energía, ¿no? En este caso, o en las que el sistema pueda avanzar, ¿no? Digamos que son como una especie de barreras que dicen el sistema puede avanzar hacia allí, pero no hacia aquí. ¿Cuáles son los constreñimientos del pelotón? Pues, por ejemplo, el ancho de la carretera, ¿no? No van a ir los ciclistas por fuera, ¿vale? Puede ser el nivel de los ciclistas, puede ser mil cosas, ¿vale? El firme. Encontramos perturbaciones, ¿no? Perturbaciones puede ser, pues, que haya o que se cuele un perro en la carretera, ¿no? Que aparezca un tramo de pavé, que haya viento, ¿no? Estas perturbaciones cambian al sistema, ¿no? Le hacen tener que adaptarse, ¿no? Si pega viento de lado, pues el pelotón por sí mismo se adapta y genera abanico, ¿no? Si se mete un perro, pues los ciclistas por sí mismos lo evitan, ¿no? Sin necesidad de un controlador central. Cada ciclista, cuando tú estás metido en el pelotón, nadie te dice lo que tienes que hacer. Simplemente tú guardas la distancia con el de la izquierda, el de la derecha y el de delante. Eso es lo único que haces en el pelotón. Y así, haciendo solo eso, hay un seto en la carretera y lo esquivamos. Hay cualquier problema y normalmente el pelotón, como si fuese un acordeón, pues haciendo cambios, lo va evitando, ¿no? Luego, viendo, ¿no? Podemos analizar las tendencias del pelotón. Por ejemplo, podemos ver que cuando, digamos que el pelotón está muy estable, ¿no? Cuando se forma un pelotón, imagínate una etapa llana, se forma un pelotón de 200 ciclistas y van tranquilos, van cómodos. Bueno, pues el pelotón, podríamos decir así, que tiene un comportamiento flexible, ¿no? Con un movimiento muy pequeño, o sea, entre todos los ciclistas que se adaptan muy rápido a los cambios que haya, ¿no? Hay yo qué sé, cualquier perturbación y el pelotón lo evita, se adapta y luego vuelve a recuperar su forma. Cuando ya va al límite, ¿no? Antes de un sprint, por ejemplo, ¿no? En el último kilómetro, antes de un sprint, que ya el pelotón va al límite, ¿no? Está en un estado más rígido, ¿no? Está ya cerca del cambio de fase. Aquí, ¿no? Cuando se va a romper en una subida muy dura, ya se ve que empiezan a aparecer huecos entre los ciclistas, esos huecos se cierran, se abren, se cierran, ¿no? Esto ya está empezando un comportamiento metaestable, ¿no? Entre la formación de pelotón y la ruptura del pelotón, ¿no? Se forma el pelotón, se rompe, se forma, se rompe, ¿no? Bueno, viendo, por ejemplo, estos comportamientos, y hay herramientas que los miden, ¿no? O la forma en la que interaccionan, pues parámetros del pelotón, podemos saber, o podemos estimar, mejor dicho, cómo de probable es que esté cerca de cambiar de fase, ¿no? De romperse o de no romperse. Claro, estas herramientas lo bueno que tienen es que son del pelotón,
sirven para, yo qué sé, para el clima, ¿no? Sirven para la economía, sirven en la salud, ¿no? O sea, se pueden aplicar a múltiples parámetros. Yo creo que esto sería un ejemplo, ¿no? Con el pelotón, seguramente podría decir más cosas que ahora se me olvidan. Lo que no se me ocurre ejemplo así bueno en trail, ¿no? Quizá... A mí se me ocurren unos cuantos. ¿Por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, uno del condicionante circular, ¿no? Podría ser la hidratación. Al final, el tener la capacidad para hidratarte te puede influir en el resto de sistemas durante una competición para poder seguir generando energía y poder adaptarte al terreno y poder seguir dando un desempeño, ¿no? Y al contrario, o sea, el propio esfuerzo puede hacer que impedirte hidratarte correctamente, porque no seas capaz de sacar el sofla en ese momento, beber, o porque directamente no te entre, en una ultra, puede pasar, ¿no? Después, esa fase de metaestabilidad, yo creo que todo el mundo la habrá experimentado. Un ejemplo, pues en una subida, ¿no? Sobre todo pues cuando te estás jugando una carrera o alguien que haya competido en un kilómetro vertical. Cuando ya estás ahí en ese tercio final de la competición, como puede ser un kilómetro vertical, pues ya estás en esa fase en la que, como decías antes, ya estás un poco más rígido que al principio, ya no eres capaz de adaptarte, no sabes si caminar o correr, estás en ese límite que venga, corro, no camino, venga, unos pasos más. Ya no tienes una capacidad fresca de decidir un poco cómo gestionar ahí tu esfuerzo y tu energía, ¿no? A nivel de autoorganización, por ejemplo, pues pasa mucho cuando tienes un corredor que sube muy bien y un corredor que baja un poquito mejor. Pues muchas veces se generan sinergias en carrera y te vas acompañando un poco, ¿no? Venga, yo tiro en las subidas y tú que vas un poquito mejor en las bajadas, tiras tú delante, y eso yo creo que muchos de los que nos escuchen seguro que lo experimentaron. No sé si te ocurre a ti alguna más, Aita. Igual el tema de atractores en una bajada, una persona que baja muy mal o que baja peor entrenando nunca es capaz de bajar rápido porque siempre está, pues está pensando en lo que está haciendo, no sé qué. En cambio, cuando baja delante a alguien que baje bien, que es un atractor, es capaz de seguirlo, imitarlo y por eso bajar más rápido, ¿no? O incluso simplemente por estar en competición son capaces de soltarse y bajar más rápido, ¿no? Entonces, bueno, sí que pueden ser ejemplos un poco más orientados a nuestro deporte. No sé cómo lo ves tú, Manu. Sí, buscaba algo que fuese como todas propiedades a la vez, ¿no? Quizá la formación de los senderos, ¿no? Cuando se hace campo a través, por ejemplo, puede servir, pero sí, al final, una cosa que me gusta de lo que habéis dicho, ¿no? Al final viene a ser la técnica, ¿no? La técnica, la economía de carrera, pues es un proceso autoorganizado, ¿no? O sea, siempre que hablamos de sistemas complejos se dan estas propiedades, ¿vale? No podemos decir que el pelotón es autoorganizado, ¿no? Y luego decir que no, que en el cuerpo es algo centralizado, ¿no? Jerárquico, donde hay que pensar cada movimiento, ¿no? Porque es que el otro día veía un vídeo de alguien que comparaba en la carrera esta de Suiza, ¿no? Que la que ganó Kilian al final, que le ganaba a otro chico ya en el último kilómetro, ¿no? El año pasado, sí. Y decía, es que Kilian iba moviendo los brazos y el otro no, y claro, le dice, es que el secreto es mover los brazos. Y a ver, el secreto no es mover los brazos, ¿vale? Esos son compensaciones que emergen de forma espontánea, ¿no? De forma autoorganizada y claro, pues si tienes más técnicas, si tienes más posibilidades de movimiento, ¿no? Porque lo has desarrollado, ¿no? Porque eres capaz de, bueno, de generar, digámoslo así, más sinergias, ¿no? Nuevas sinergias cuando las anteriores pues no son lo suficientemente efectivas, y eso es algo que Kilian pues ha hecho y quizá el otro chico no ha hecho, pues le hace que vaya más rápido, pero no, eso no se piensa. O sea, tú no puedes pensar, venga, voy a mover los brazos así y voy a ir más rápido, voy a ir más equilibrado. Eso sale de practicarlo, por supuesto, pero es algo autoorganizado que en cada paso, en cada momento, pues necesitan unos movimientos ligeramente diferentes. Al final, mover los brazos sin ton ni son, pues es peor que no moverlos. Hace poco hicimos un episodio hablando sobre la técnica en bajadas y mencioné un episodio tuyo del podcast que hiciste con un chico que ahora me vas a perdonar, pero no recuerdo el nombre, pero te vas a acordar seguramente porque era un chico que está especializado en pádel. Ah, sí, con Martí Canella, sí. Con Martí. Y hablabais un poco de cómo, pues poníais el ejemplo, por ejemplo, de Fosbury y de cómo
los organismos se adaptan técnicamente, es decir, adaptarte técnicamente y mejorar para ser más eficiente realizando una tarea es un proceso que emerge, ¿no?, de forma natural y espontánea a base de exponerte a la situación, ¿no? Y un poco el consejo que dábamos en ese sentido para generar adaptaciones era exponerse más, que es uno de los problemas que vemos en muchos corredores, que precisamente cuando no tienes capacidades o notas que, bueno, no tienes esa soltura para bajar, pues un poco evitas las bajadas más técnicas, pisteas más, y evitas exponerte a esa situación que realmente es la que va a hacer que generes esas adaptaciones. Claro, exactamente, es que al final lo primero es que la gente piensa que la técnica se cambia, la técnica no se cambia, tú no borras o no cambias patrones de conexión neuronales, ¿no? O patrones de activación musculares, sino que añades unos nuevos, ¿no? Digamos que fortalece unos nuevos, pero no puedes borrar los que había. Si los nuevos son más eficientes, vas a tender a utilizarlos o vas a tender a utilizarlos en según qué momentos, ¿no? En según qué terreno o qué recorrido, ¿no? Habrá momentos donde corres de una forma o en otros de otra, te saldrá automático, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, ¿no? De si tienes que equilibrarte con los brazos o no, pues te saldrá, obviamente, pues conforme tú vas ganando diversidad funcional, conforme te expones más tiempo y a más terrenos diferentes y más tiempo, pues claro, vas mejorando, vas fortaleciendo esas compensaciones y vas siendo mejor. Pero, claro, es lo que decimos, que no es algo que tú puedas ir pensando en ese momento, ¿no? De hecho, no me acuerdo dónde leí el ejemplo, ¿no? Pero un tenista, ¿no? Que veía que estaba perdiendo un partido con otro y le empezó a preguntar, oye, ¿cómo haces para sacar? ¿Qué gesto haces, no? Porque sacas súper bien. Y claro, el otro, al pensar en cómo estaba sacando, ya empezó a sacar mal. Y eso se ha visto en muchos estudios. Por ejemplo, en el lanzamiento a canasta se ha visto que cuando la gente piensa en el movimiento, ¿no? O sea, el baloncestista piensa en qué gesto tiene que hacer, le sale mucho peor. El nivel de precisión empeora mucho. Los movimientos siempre son, o sea, o tienen que ser involuntarios, entre comillas, ¿no? O sea, no puedes ir pensando en cada movimiento, ¿no? Cada grado de flexión o extensión que hace. Interesante. Iba a pasar un poco hacia bueno, un tema que sí que, bueno, hilándolo con todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Como es el posible reduccionismo que tenemos en las ciencias de la salud, ¿no? Y bueno, yo recuerdo cuando estudiamos la carrera, ¿no? Que tenemos como muchas asignaturas, pero no cuesta mucho hilarlas unas con otras y buscar realmente lo importante, ¿no? Que es que somos un sistema complejo y que no somos máquinas, como bien has dicho, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú y el tema de que se estudie por separado a un cuerpo humano, ¿no? O que se den recetas generales, hace que nosotros, los profesionales, tengamos una visión muy diferente de la realidad o de lo que es real. Sí, a ver, pues aquí hay mucho que rascar, ¿no? Con el tema de reduccionismo. Al final, es que el reduccionismo es que es lo que se premia y lo que se persigue hoy en día. Lo que buscamos, ¿no? O por lo menos a lo que están los incentivos en la academia, ¿no? Que bueno, digamos que la academia es como la universidad, es a ser muy, muy bueno en un campo muy específico, ¿no? Y claro, eso solo puede venir de reduccionismo a no ser que seas un investigador de ciencias de la complejidad. Entonces, claro, lo que vemos continuamente, pues es gente que es muy, 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 muy buena en un área que da clases de muchas cosas, ¿no? Y claro, el problema es que no hay nadie que sea capaz de unir los puntos, ¿no? O sea, al final mejorar un poco, ¿no? Saber un poco más de una proteína, ¿no? O de un gen, lo que sea, requiere una tesis o una carrera investigadora casi, mientras que unir lo que va haciendo la gente, bueno, no es tan difícil si te quedas en la superficie, si profundizas, pues también requiere de una carrera, ¿no? El problema es que no hay gente, ¿no? Por lo menos a nivel pagado por el Estado, no hay gente que se dedique a unir lo que serían los puntos, ¿no? Que sería, pues, diferentes áreas del comportamiento. Y así estamos ya no solo con el reduccionismo, ¿no? Sino con la separación entre disciplinas que tenemos, donde, yo qué sé, nosotros que somos, o bueno, yo soy de ciencia del deporte, pues tenemos una asignatura de nutrición que hubiese sido casi mejor no tenerla porque, total, no tenemos nada de psicología, no sabes de fisioterapia, bueno, o sea, es como esa intención de separar, ¿no? Y además de que no solo separar, sino que no te dejan meterte, ¿no? Según en qué campo, oye, no vayas a decirle
algo a una persona que te estás metiendo en el campo de los psicólogos y te manda el canto, o no vaya a ponerle una dieta que te estás metiendo en el campo de los nutricionistas, o, ¿sabes? Estamos en un mundo que premia, pues, la especialización o la otra especialización y, claro, el problema es que nosotros, por desgracia, pues no somos de una sola cara, ¿no? O sea, hablando antes del cubo de Rubik, pues bueno, el cubo de Rubik tiene 6 caras. Nosotros, pues necesitamos también un abordaje multidisciplinar, ¿no? Que no se está teniendo. Y al final, por lo que tenemos, pues son recetas, ¿no? En el entrenamiento hasta ahora, lo que hemos visto en general, porque al final pues tenemos el problema de que la ciencia no es lo suficientemente práctica, ¿no? Y la práctica no es científica, y lo que vemos muchas veces pues son recetas en los planes de entrenamiento, ¿no? De cuánto hay que entrenar, pues no sé cuántas horas, y cada semana hay que subir 10 TSS, ¿no? O 10 CTL, o hay que subir un 10% la hora, o hay que descansar una semana cada 3, o hay que hacer 8 semanas de base sin pasarse de umbral, o... Todo esto, si os fijáis, son recetas que no tienen tampoco mucha evidencia científica, pero que es lo que se lleva, ¿no? Y lo que al final, como no tenemos, o como la ciencia no nos está dando respuestas, pues nos quedamos con recetas, ¿no? Que son recetas, pues, como en libros de brujas, pero que, claro, el entrenador dice, o el deportista dice, a ver, algo tengo que hacer, ¿no? Y si no tengo la respuesta, pues la saco de donde sea. Y eso es lo que estamos intentando cambiar, ¿no? El hacer es que, bueno, que estas nuevas teorías o que estas cosas que sabemos que son así, pues llevarlas a la práctica, ¿no? Y dar unos fundamentos de entrenamiento, pues que sean útiles también para los entrenadores y que no tengan que basarse en copiar recetas o memorizar lo que hacía una persona, ¿no? O en un libro que escribió no sé quién, y que por ser el único libro que hay, pues toda la gente lo copia, sino en decir, oye, esto es así por esto, ¿vale? Y lo puedo medir, ¿vale? Estoy midiendo el rendimiento, estoy midiendo la recuperación, estoy midiendo la asimilación del deportista, y tener una idea de cómo avanzar en un mundo que nunca va a ser que nunca va a ser una certeza, ¿no? Siempre vamos a tener que navegarlo, pero por lo menos saber pues cómo hay que hacer, si hay que ir para un lado o para el otro, ¿no? Tener esas herramientas y ese saber navegar, ¿no? Igual que un senderista que se mueve en la montaña, ¿no? Poder saber orientarse, pues eso es lo que necesitamos. ¿Crees que una de los contras más fuertes o de los peligros que puede tener estas recetas basadas en la media, que, como decías hace poco en un post en Instagram, no sabemos si somos barras o somos puntos, ¿no? En una gráfica. ¿Crees que el peligro que tiene es que la falta de individualización nos puede llevar en muchos casos a no ser respondedores de esta receta, a caer en la frustración y no saber encontrar un poco los motivos, teniendo en cuenta que, basándonos en la evidencia, se supone que lo que estamos haciendo o con lo que estamos haciendo deberíamos mejorar, ¿no? Hablo a nivel de rendimiento, y hubo un momento en el que mencionaste ese ámbito multidisciplinar sobre el que crees que deberíamos abordar los problemas de salud y rendimiento, y a mí es algo que me llama la atención, cómo se están abordando muchas veces los problemas psicológicos o psiquiátricos, cómo se abordan desde un punto de vista a veces muy centrado en la farmacología, por ejemplo, igual que podría ser dentro del rendimiento, pues hacer un abordaje muy centrado en los datos, ¿no? Y olvidarnos un poco de lo demás. ¿Crees que este puede ser uno de los problemas y ves que podemos estar dando pasos atrás en vez de adelante por culpa de esta interpretación? Vale, a ver, creo que son dos preguntas, ¿no? Casi en una. Voy a intentar ir primero, ¿no? A la parte del problema de las recetas, ¿no? Que me decías, ¿no? Y confundir lo que es el grupo con el individuo, que ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, pero quizás te diría que ojalá fuese ese el principal problema, ¿no? O sea, porque el principal problema para mí es que las recetas que hay o no tienen ningún contexto científico, o sea, no se basan en nada, simplemente pues en cosas que se han ido pasando entre generaciones, y eso no quiere decir que no vengan de la ciencia, ¿eh? Por ejemplo, los modelos de periodización, al final, de resistencia que se han seguido hasta ahora, pues te pones a rebuscar un poco y no vienen de un montón de estudios donde se haya probado que los deportistas que periodizan con el modelo ATR
van mejor que los que periodizaban de una forma por bloque o tradicional, ¿no? Sino que al final, pues son... Lo primero es porque no tenían ni siquiera buenas formas de medir rendimiento, ¿no? O sea, está en una época en la que no tenían formas de medirlo. Y lo mismo con el control de la carga de entrenamiento, ¿no? Con los TRINC, ¿no? De Bannister, que al final, pues también empieza a ver de dónde sale y ves que, pues bueno, muchas veces parten hasta de casi de algo que no tiene mucho rigor, ¿no? O ningún rigor. Y luego eso se va, digamos, va evolucionando y va pasando de uno a otro y está en la ciencia, pero en realidad no es científico, ¿no? Para mí eso no es científico. Ese es un problema. Otro, que no tenemos contexto, ¿no? Por ejemplo, ahora pues, salen estudios de, oye, ¿qué es mejor? ¿Periodización piramidal o periodización polarizada? Y lo están tratando solamente como un aspecto, o sea, como si eso fuese lo diferenciador de los grupos de entrenamiento, cuando lo único que están cambiando, o lo único que están mirando es cómo se acumula el tiempo a lo largo de toda una semana. Pero no, eso no me dice si están entrenando más de lo que deben, menos de lo que deben, si están haciendo, por ejemplo, piramidal. Alguien puede estar entrenando piramidal, o sea, con más tiempo interumbrales y muy poco tiempo en el dominio severo, pero que eso esté haciendo de una forma polarizada. Quiero decir, 2 días muy, muy, muy duros de una tirada larguísima en zona 3, interumbrales, y 7 días de... No, y los otros 5 días de paseo, ¿no? O sea, hace 2 días muy duros, los 5 de paseo, eso sería piramidal, mientras que alguien que haga todos los días un poco de intensidad podría estar en el polarizado, ¿no? Si hace todos los días un poco de alta intensidad. Entonces, claro, como nos quitamos todo el contexto y reducimos todo lo que está pasando al programa y además a una parte del programa que es la sumatorio, ¿no? El sumatorio de tiempo en zona al final de la semana, ni siquiera en cómo se han conseguido eso, pues claro, ya estamos perdiendo todo el contexto, ¿no? Y sacar de ahí recetas, pues sigue siendo erróneo. Y de hecho, pues lo que suele pasar es lo que pasa, ¿no? Que no sale ninguna recomendación, porque al final pues, unos deportistas se compensan con otros porque estamos midiendo algo que no es relevante. Y por último, bueno, hay más, ¿no? Pero por último, el problema que tú dices que es muy interesante, ¿no? Y es que cuando vemos los estudios, al final lo que nos sale en el estudio es un promedio y nos dicen, oye, pues este grupo ha mejorado un 2% más, ¿no? El grupo, pues bueno, que ha tenido el tratamiento ha mejorado un 2% más que el grupo control. Claro, pero eso no quiere decir que todos los individuos del grupo que ha tenido el tratamiento hayan mejorado más. Unos han mejorado, otros han empeorado, ¿no? Otros han mantenido. Entonces, claro, está bien tener el promedio, pero lo que yo querría saber, ¿no? Porque yo soy yo y no soy el promedio, es por qué los que han mejorado más, o sea, o qué factores hay en las deportistas que han mejorado más y qué factores había o han podido hacer que uno hayan mejorado menos o que hayan empeorado. Porque, claro, yo lo que quiero es saber por qué, ¿vale? Necesito una teoría muy buena para saber por qué pasa, para yo aplicarlo en mí mismo. Y eso es lo que no se está haciendo, quizá porque no se puede, porque es lento, ¿no? Porque no hay suficientes muestras. No lo sé. Tampoco es una crítica, ¿no? Simplemente que eso es lo que necesitaríamos hacer. Y sin embargo, lo que más valor le damos hoy en día, al revés que eso, es a los metaanálisis. A cuanta más gente, mejor, ¿no? Si sale un metaanálisis en vez de un estudio donde hay 2.000 participantes, mejor que mejor. Y entonces cogemos ese promedio del metaanálisis que te dice que la cafeína mejora el rendimiento un 3% de media y coge y te lo crees, ¿no? Y venga, cafeína para todo el mundo, ¿no? Y hay gente que a la cafeína le pone hiperactivo y le acepta mucho peor y gente que le va bien, ¿no? Y en promedio, pues sí, habrá más gente que le va bien que gente que le va mal, pero eso no quiere decir que sea bueno. De hecho, incluso hay casos donde la mayoría de la gente puede, a algo le puede sentar mal, pero hay gente a la que salva, ¿no? O sea, hay casos, pues bueno, claro, no sé decirlo, ¿no? Pero imaginar un tratamiento de una enfermedad, ¿no? Pues por ejemplo, podríamos ir a la hipertensión. Si a lo mejor tomar medicamentos para la hipertensión puede ser negativo para la mayoría, ¿no? Porque no le va a mejorar los años de vida, porque no lo necesitaba. Pero va a haber unas pocas personas que eso a lo mejor les salve de tener un infarto. Entonces, claro, si tú ves cuántos años de mejora de vida ha tenido el grupo que ha tomado medicamentos para hipertensión, pues compensa. O sea, los que pierden un poquito o nada contra los que salvan muchísimos años, pues al final te sale que el grupo ha mejorado su esperanza de vida más que el que no ha tomado nada, ¿no? Incluso aunque el 80% del grupo, imaginaros, ha empeorado, ¿no? O ha hecho algo que no debía tomar, ¿no? Esto pasa mucho con los antibióticos. Por defecto, pues antibióticos para todo el mundo. Claro, a la mayoría de gente eso le va a hacer empeorar, pero a los que salva, los salva de morirse, ¿no? O sea, el efecto que tiene en poblaciones al final es grandísimo. Y así con tantas cosas. Entonces, claro,
sería bueno también decir, oye, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué esto es bueno o malo? Y en función de eso, aplicarlo. Y ahí es donde, sinceramente, hay muchas cosas como esta en las que los entrenadores que prestamos atención, pues podemos tener incluso más conocimiento que muchas veces que alguien que esté solamente en la ciencia, ¿no? Porque tú ahí, cuando estás con una persona a fondo, te das cuenta de cosas, ¿no? Aunque no puedas publicarlas o no puedas siempre saberlas. Y es una cosa que creo que se debería tener más en serio, ¿no? Desde que al final que hacer entrenamiento, ¿no? Que ser un entrenador es como ser muchas veces, pues yo qué sé, no se valora, ¿no? Pero yo creo que cuando se hace con cabeza, con números y prestando atención, pues sí que llega a conclusiones que al final, claro, a lo mejor estadísticamente no puedo tenerlas porque tengo 2 personas, ¿no? O sea, no puedo sacar significancia estadística de esto. Pero sí que si esto lo juntas con mucha teoría, ¿no? Con estar al día, pues creo que te sirve. Creo que es algo que, o sea, yo recuerdo mis primeros años después de la carrera y creo que a muchos nos pasó, ¿no? De fisios y entrenadores, que lo que buscábamos todo el rato eran estudios, ciencia, y eso, nos fiábamos al 100%, aunque fuera un estudio de 10 personas, como si fuera un metaanálisis que a lo mejor no tenía nada que ver con la persona que tenías delante, ¿no? Y creo que todos en la práctica nos fuimos dando cuenta con el tiempo de que no era así, ¿no? De que, oye, pues la EPI es lo mejor para tal y mejora el tendón de Aquiles. Y los fisios hacían EPI y se daban cuenta de que no a todo el mundo le funcionaba, ¿no? Y a unos sí y a otros no. Entonces, esa parte del entrenamiento yo creo que también es algo que por lo menos por mi parte, me he dado cuenta, ¿no? De también lo mismo, ¿no? Polarizado para todos, alta intensidad y zona 2. Y a todo el mundo así. Y había gente que no le sentaba bien y no, es que tiene que ser así, porque dicen los estudios que es así. Y yo te reviento y acabo con, no, y al final con el tiempo te das cuenta de que cada persona es diferente, de que hablar con ellos, saber cómo están, cómo se sienten, si están mejorando realmente o no, puede ayudarte mucho más que lo que te puede decir, pues eso, un estudio o lo que nos digan, lo que decías tú, ¿no? Las recetas que están por ahí de toda la vida, ¿no? Claro, si me Y permite, sí, al final esto es pues la búsqueda de recetas que decíamos, ¿no? Salimos de la carrera y queremos saber, oye, de cuántos minutos tienen que ser las series, cuántas horas hay que ponerle, ¿no? O sea, queremos saber eso, ¿no? Y al final, a ver, ¿qué es lo que triunfa, ¿no? Que al final los protocolos, ¿no? La gente, ¿no? Los libros de protocolos, tú ves en las redes sociales, este entrenamiento mágico, ¿no? La serie de 4x4, exponte a tantas horas de luz solar, come esto a tal hora, ¿no? O sea, los protocolos a la gente le encantan. Pero, claro, al final tendemos a minusvalorar lo que es la teoría, ¿no? O la teoría que es correcta, o sea, la teoría que no se puede falsar o que aún no se ha falsado o que demuestra que es superior a lo anterior, pues la minusvaloramos, pero en realidad en esa teoría es donde está la solución individual a nosotros, porque no vamos a encontrar en el estudio a alguien que esté en todas las cosas exactamente igual a nosotros, ¿no? Nosotros, al final, la complejidad que tenemos en el cuerpo humano es, bueno, es que no solamente el cuerpo humano, ¿no? Sino nuestro estado, nuestro historial, nuestros genes, nuestro bagaje de el entorno. entrenamiento, nuestro intercambio con la sociedad, ¿no? Estamos en un punto donde no está nadie, ni va a estar. Entonces, claro, si queremos hacerlo en base a recetas, pues siempre vamos a estar haciendo lo que le funciona a un promedio, o a la mayoría, o fuera de contexto, perdiéndonos un montón de cosas. Ahí es donde entra la teoría, esa denostada teoría, ¿no? Que a veces la gente dice, es que esto es muy teórico, ¿no? Bueno, sí, pues muy teórico, pero es que la teoría luego es lo que tú vas a llevar a la práctica. Si quieres la receta, pues aquí tienes la receta. Si la receta te la dice ChatGPT, ¿no? Si cada vez que le preguntas, te da una respuesta además súper convencido. Si quieres una receta, hay recetas en Instagram a punta pala. Pero claro, que necesita una buena teoría para saber qué receta, ¿no? Qué intervención necesitas tú en ese momento por X, por Y y por Z. En mi opinión, creo que este problema viene de base de que el pensamiento científico, el desarrollo de la ciencia vino en paralelo con otros campos del conocimiento, como pueden ser las matemáticas o la física, y ahí sí que el desarrollo de los sistemas son más bien complicados que complejos, y quizá por ahí la forma de aprendizaje que tenemos y de afianzar ese aprendizaje ahora en el ámbito de las ciencias de la salud y del deporte vienen arraigados de ahí y creo que por ahí es un problema de base, ¿no? Y yo me di cuenta también al terminar la carrera y en el ámbito en el que nos movemos, yo al que dedico más horas es a la fisioterapia y
intenta buscar los grados de evidencia que tiene el masaje, por ejemplo, ¿no? Un masaje a nivel de cualquier musculatura o una movilización articular. Y al final es algo tan difícil de medir porque cada paciente es diferente. El punto en el que se encuentra esa patología es distinto. E incluso los propios profesionales somos distintos. Yo no voy a ser capaz de aplicar con mis manos, que tienen unas características, que tengo un bagaje previo y que hago una cierta técnica manual sobre un paciente, va a ser prácticamente imposible de extrapolar con respecto a otro profesional. Entonces es muy difícil de evidenciar de la forma clásica que se hizo hasta ahora, y por eso en mi caso estoy familiarizado con moverme en un ámbito en el que sé que la evidencia clínica tiene que primar sobre la evidencia científica y que la experiencia, la observación basada en esa teoría, como dices, pues debe ser lo primordial para ser capaz de individualizar en base a esos conocimientos teóricos, pero adaptándonos al contexto del individuo. No quería que se nos pasase hablar de un término que creo que puede ser, o por lo menos para mí lo fue, de mucha utilidad, para que la gente entienda un poco cuáles pueden ser esas, no sé si me equivoco, si no corrígeme, Manu, si los constreñimientos pueden ser marcadores de esas características diferentes de cada individuo. Es decir, que si los constreñimientos son un poco lo que realmente marca la diferencia entre ser una barra y un punto, y son los que más nos marcan como individuos. ¿Y qué es un constreñimiento? Claro. Sí, bueno, el constreñimiento ya lo he dicho antes, que era un limitante, ¿no? De, digamos, las posibilidades en las que puede evolucionar un sistema, ¿no? O un flujo de energía. Y a ver, estoy leyendo un libro ahora muy interesante, ¿no? De Alicia Juarrero, que se llama, bueno, Constraints Create Coherence, ¿no? O los constreñimientos crean coherencia, que viene a decir, ¿no? Que o sea, que son los constreñimientos los que generan la complejidad y estructuras que permanecen en el mundo, ¿no? O sea, que sin constreñimientos, por ejemplo, la rodilla pues solamente se puede flexionar, o sea, solamente se puede extender, ¿no? Hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, pues ese constreñimiento que permite que andamos. Y así con muchas cosas. Vale, la pregunta de los constreñimientos era si son lo que nos diferencia, ¿no? A unos de otros, a unos seres humanos de otros, ¿no? Claro, a ver, Sí. claro, es que casi todo lo que nos Sobre todo en limita el el ámbito, rendimiento, sobre todo en el ámbito del rendimiento. Sí. casi todo lo que nos limita el rendimiento es un constreñimiento, porque la perturbación, digamos que generalmente es la misma para todos, ¿no? El constreñimiento por excelencia de rendimiento es la genética, ¿no? Si tú no tienes un gen, tú en tu código genético no tienes un gen para digerir la celulosa, da igual que tú te expongas infinitas veces a comer hojas, que nunca vas a poder digerirlas bien, ¿no? O sea, no está en tu código genético, nunca te van a sentar bien las hojas, ¿no? Por más que lo entrenes. Ahora, si en tu código genético tienes, pues tolerar bien el calor, no, bueno, sí, somos seres humanos, ¿no? Y tienes una posibilidad de adaptarte a un entorno donde bebas poca agua, ¿no? Donde pases calor. Pues obviamente con entrenamiento te vas a poder adaptar, ¿no? Y esto es una cosa que, bueno, que daría para mucho más, ¿no? Pero es una cosa que la gente no entiende, que no nos podemos adaptar a todo. Hay estímulos para los que nuestro cuerpo tiene posibilidades de adaptación, ¿vale? Yo lo llamo estímulos evolutivos. Y estímulos para los que no tenemos posibilidades de adaptación. El cuerpo hace lo que puede, ¿no? Y si te comes muchas hojas, pues lo que puede hacer a lo mejor es vomitar. Si te apunta a un concurso de comer hamburguesas, ¿no? Como estos que hacen los americanos, pues el cuerpo va a intentar pues distendir el intestino delgado, ¿no? Elongar el estómago, generar mucha insulina para metabolizarlo, ¿no? Va a intentar reaccionar, pero no se puede adaptar, ¿no? Porque es una adaptación que está fuera de nuestro código genético, ¿no? Por ejemplo, comer cantidades ingentes de calorías, ¿vale? Eso por el lado de la adaptación, ¿vale? Y, bueno, de los constreñimientos, pues, eso, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Al final, claro, el constreñimiento es nuestro código genético, de aquí vienen todos, y otros constreñimientos que tenemos, pues imagínate, ¿no? En nuestro entorno social, ¿no? Nuestro entorno social o cultural es el que hace que no haya ningún keniano, quitando Chris Froome, ¿no? Que no haya ningún africano, digamos, crecido en África, que haya ganado un Tour de Francia. Es un constreñimiento, ¿no? Pero es un constreñimiento social. Y bueno, así tantos, ¿no? Tener 2 hijos y no poder entrenar, pues es un constreñimiento, ¿no? A la cosa de entrenamiento. Al final hay muchas clasificaciones de constreñimientos, ¿no? Que si, digamos, a corto plazo, a largo plazo, internos, externos.
Pero bueno, eso al final, la clasificación da igual, ¿no? O sea, lo importante es, pues, saber que es un constreñimiento, ¿no? Que es un limitante que no inhibe, ¿no? La posibilidad de que el sistema evolucione, pues, de una forma y no de otra, ¿no? El pelotón, en este caso, pues, era un constreñimiento, bueno, en el ejemplo que he puesto antes, el pelotón constriñe la táctica de la carrera, ¿no? La táctica que puede hacer un ciclista. Tú no puedes ir solo en una carrera, a no ser que vayas quedado, ¿no? Y te retires. No puedes ir solo porque el pelotón por sí mismo, pues, genera una dinámica que te impide, digamos, escaparte, a no ser que sea gastando mucha energía, ¿no? Por ejemplo. Yo creo Interesante. que en ese sentido, Aita, no sé si tú lo observas también y si quieres poner algún ejemplo entre el running, pero es que desde mi punto de vista creo que si todos fuésemos mucho más conscientes de ese concepto y de cuáles son nuestros limitantes, creo que tendríamos muchas más posibilidades de avanzar, ¿no? Y yo lo veo muchas veces en corredores, no sé si a ti te pasa, Aita, incluso en mí mismo, que hasta que no me doy cuenta de cuál está siendo el factor limitante del rendimiento, que muchas veces puede ser simplemente el estrés laboral, pues las horas que tienes que dedicarle a tu trabajo y que no puedes aumentar tu volumen de entrenamiento o que no estás dedicando el tiempo necesario al trabajo de fuerza. Y a veces creo que ponemos el foco en otro aspecto. Un ejemplo muy claro suele ser pues ir a competir a una carrera y decir, Buah, es que me quedé en la primera subida, me faltan hacer series cortas, me faltan hacer series a consumo máximo de oxígeno, ¿no? Y a lo mejor el problema no es ese, no es tan evidente, ¿no? No sé cómo lo ves, Aita. Sí, de hecho lo que le iba a preguntar ahora a Manu, ¿no? Meternos un poco en la parte de práctica de entrenamiento, ¿no? Ya que hemos hablado mucho de la teoría y creo que, bueno, nosotros tenemos un nivel de conciencia porque te llevamos escuchando mucho tiempo alto, igual a la gente le cuesta un poco más, ¿no? Entonces, a la hora de aplicarlo al deporte, ¿no? ¿Cómo, o sea, no te voy a decir cómo entrenar, ¿no? Pero cómo lo podemos aplicar, yo qué sé, pues ponerte un ejemplo a un deportista o cómo lo sueles aplicar tú a un deportista que te llega, ¿no? Porque, bueno, pues normalmente tenemos antes o el enfoque tradicional era voy a seguir la periodización X, voy a trabajar primero lo que tú decías, 6 semanas de base, en función de eso pues voy a trabajar FTP o voy a trabajar series cortas o voy a trabajar consumo de oxígeno. Entonces, ¿cómo lo enfocas tú la parte de entrenamiento con los deportistas? ¿Te refieres a qué hago cuando empiezo con un deportista nuevo? Sí, por ejemplo, ¿cómo lo enfocas? O sea, oye, voy viendo cómo va mejorando y en función de eso voy metiéndole una cosa, prueba-error, ¿no? O voy trabajando esto y veo, oye, pues le falta mejorar consumo de oxígeno, voy a meterle series cortas o le testeo X y veo que le falta mejorar ahí, le trabajo aquí. O cómo lo haces de manera también global online con los corredores o con los ciclistas, pues eso, darle la importancia del descanso, la importancia de su entorno, alimentación, porque es lo que más complejo me parece a mí de aplicar como entrenador online, sobre todo con mis deportistas. O sea, yo entiendo todo lo que la teoría, pero luego cuando lo quiero aplicar me parece complejo. Intento hacerlo, pero de una manera muy, pues eso, preguntando, intentando tener feedback, etcétera. Vale, a ver, voy a intentar, digamos, resumirlo al máximo, ¿no? Porque aquí son varias clases del máster, ¿no? Al final lo que has preguntado es la chicha, ¿no? Que es lo Sí, importante en claro, realidad, claro. ¿no? O sea, está muy bien. Esto es lo importante y es lo que menos atención prestamos, ¿no? Muchas veces lo dejamos como que es de pasada, ¿no? Entonces, a ver, claro, lo primero es que esto hay que abordarlo como si fuésemos el explorador que he dicho antes, ¿no? O sea, tú vas a un mapa, ¿no? Que no conoces, ¿no? Haces un mapa, miras desde arriba, ¿no? Más o menos, o sea, haces una anamnesis del deportista, ¿vale? Ves ¿vale? Pues, bueno, todos sus limitantes. Normalmente puedes ver también un poco su día a día, ¿no? Y ver, pues, cómo o qué lo está limitando, ¿no? Cuánto tiempo tiene de entrenamiento disponible, qué estrés, cómo come, ¿no? Y dentro de eso, intentar hacer algunos cambios o proponer algunos cambios si pueden, ¿no? O sea, porque no siempre se puede. Al final, normalmente la gente, si no duerme más, pues muchas veces no es porque no quiera, ¿no? O porque no lo sepa, que es bueno dormir, ¿no? Mira, no duermo más porque no puedo, ¿sabes? Entonces, dentro de eso, o digamos que iríamos proponiendo cambios y ir viendo, por supuesto, qué pasa, ¿no? con esos cambios. Y luego ir encontrando puntos en los que podemos, digamos, cambiar algo, ¿no? O, digamos, ver cuáles son los cambios que nosotros creemos que tienen el mejor ratio entre facilidad de aplicación y posibles beneficios,
¿no? Y aplicarlos, ¿no? De uno en uno y ver qué pasa. Imagínate, pues en una persona, en un deportista, pues puede ser cambiar simplemente su horario, cenar más pronto, ¿vale? No tomas café después de mediodía, cenar más pronto, relajarse, evitar las luces fuertes por la noche, ¿vale? Evitar actividades estresantes por la noche, irse a dormir un poco antes, bueno, pues eso puede ser un cambio en una persona, ¿no? Y luego, si esto funciona, lo vas midiendo, lo vas viendo, pues ir cambiando. Y claro, luego ya nos vamos a la parte del entrenamiento, que al final, pues claro, aquí hace un plan, ¿no? Una estrategia en función a los objetivos, y ese plan tendremos que ir reajustándolo, pues según lo que vayamos viendo cada semana, ¿no? En función de, por ejemplo, de los promedios que estamos viendo, de cómo está recuperando o cómo evoluciona su rendimiento, ¿vale? Que bueno, que esto tiene mucha historia, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues tenemos formas de saber si está mejorando el rendimiento y si está, digamos, acumulando fatiga o soltándola o manteniéndola. Y en función a eso vamos evolucionando. Si va todo bien, seguiremos nuestro plan periodizado, ¿no? De semanas donde nos centramos más en lo que sería la base, ¿no? O la salud, y semanas donde buscamos más la especificidad de la carrera. Y un poco así, ¿no? Ajustando ese plan o ir cambiándolo en función de lo que vamos viendo con el deportista. Sin más, luego un tema que has dicho, ¿no? El tema de las debilidades, ¿no? De, oye, pues este deportista está débil y voy a hacer series cortas porque no se dan bien. Yo eso es una cosa en la que no creo. O sea, lo primero porque, claro, cada persona es diferente. Está débil porque no la ha entrenado, está débil porque simplemente pues su fisiología, por ejemplo, es de alguien de fibra muy lenta, ¿no? Muy, digamos, muy oxidativo, que le van bien los esfuerzos muy largos, pero no se le dan bien los cortos, ¿no? No porque sea malo en algo quiere decir que vaya a mejorar mucho, ¿no? Porque si no, los ciclistas trabajando, yo qué sé, mejoraríamos mucho corriendo solamente porque somos malos corriendo. Pues, claro, obviamente eso no pasa, ¿no? O sea, tú vas a mejorar mucho en algo si no lo has entrenado nunca, pero no porque seas malo. O sea, tú puedes ser malo en algo, pero que lo entrenes mucho, ¿no? Hay gente que no se da bien la resistencia, pero entrena día a día resistencia, ¿no? Porque son, pues bueno, pues porque compiten, imaginaros en máster o, ¿no? Y no porque se dé mal lo va a mejorar más. Entonces tenemos que ver qué está trabajando y ir variando los estímulos. Pero no, yo no me fijaría tanto en eso de las debilidades, sino en si lo ha entrenado o no lo ha entrenado. Interesante. Es A ver, es impor- una es pregunta muy importante. compleja, Manu. O sea, sé que te puse ahí una pregunta que podías estar aquí hablándonos y dar un máster de 3 clases. Pero bueno, así de manera general, porque bueno, sobre todo hay mucho deportista aquí que nos escucha bueno, que al final, pues, que se ponga un poco en contexto lo que estamos hablando a nivel general, ¿no? Y que para los que se autoentrenan y para los que tienen entrenador también, pues eso, ¿no? Que al final, muchas veces venimos de recetas, ¿no? Y muchas veces tanto el entrenador como el deportista que se pauta un entreno, por ejemplo, un entrenador de atletismo típico, que lo vi hoy, un 16 por 1000 a X ritmo, ¿no? ¿Y por qué 16 y no 18? ¿Y por qué 16 y no 14? ¿No? Y ahí es donde lo que suelo hablar yo con los corredores es que yo te pauto una receta, pero es que a lo mejor te dejo que 10 segundos arriba abajo de ritmo, o que quites 2 series o que hagas una serie más en función de cómo te encuentres ese día, ¿no? Y que no es un plan cerrado y que si te digo 16 son 16 sí o sí, porque lo está pautado así en Training Peaks y el papel lo aguanta todo. Entonces, que es mucho más de cómo has descansado ese día, cómo has comido ese día, cómo te encuentras, el entorno, son millones de cosas que influyen en ese entrenamiento y después en cómo recuperes. O sea, si haces el 16 por 1000, genial, pero luego tienes un estrés de la hostia al llegar a casa, pues igual no lo recuperas y no asimilas bien ese entreno, ¿no? Entonces, bueno, para que la gente también entienda todo, poner así algún ejemplo práctico como para que lo vayan entendiendo. O sea, es que el ejemplo que pones, por ejemplo, al final lo que nosotros nos hace mejorar no es hacer 16 series, ni 17, ni 18, o correr a ritmo de 1 kilómetro, de 2. Al final que el cuerpo reacciona al estrés, ¿vale? Al estrés que le hemos generado, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que medir, no cuántas series hemos hecho, sino qué estrés le hemos supuesto, ¿vale? Eso tenemos forma de medirlo, la más simple, la más fácil, es con la percepción de esfuerzo, ¿vale? En el curso vamos, yo he creado, bueno, no sé si, yo lo he creado, a mí, yo no he copiado a nadie, no sé si alguien lo habrá hecho en algún sitio, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos, o yo lo que he hecho es crear 4 percepciones de esfuerzo diferentes que según lo que queramos saber, porque la percepción de esfuerzo muchas veces la gente no le gusta porque usa la misma percepción de esfuerzo para todo, ¿no? Percepción de esfuerzo general del entrenamiento, ¿no? Que es la que te pide Training Peaks, por un lado, la percepción de esfuerzo de la serie, la percepción de esfuerzo que estás sintiendo en ese momento, la percepción de esfuerzo máxima del entrenamiento, ¿no? Pues la gente las mezcla. Entonces, claro, pues
dicen, la percepción de esfuerzo no sirve, pero es que están mezclando cosas que son muy diferentes. Sería como mezclar los vatios de las series con los vatios medios del entrenamiento, con los vatios que lleva en ese momento, y todo eso son vatios. Y claro, si lo están mezclando, pues obviamente te lías, ¿no? Entonces, bueno, en base, por ejemplo, a percepción de esfuerzo, pues ya puedes, ¿no? Según la que te interese medir de esas 4, tú puedes darle una puntuación de dureza, ¿no? O de estímulo al entrenamiento. Si tiene la percepción de esfuerzo, que nos indica la magnitud del estímulo, y además, por ejemplo, con la potencia o con la frecuencia cardíaca, sabes a qué intensidad se ha hecho, y sabiendo a qué intensidad se ha hecho y cuánto tiempo, va a estimar más o menos qué vías metabólicas ha estresado, ¿no? Si ha estado en la zona aeróbica, en la zona glucolítica, qué tipo de fibras musculares, ¿no? Cómo de sistémico ha sido el entrenamiento. Si ha sido muy agotador o intensidades muy altas, pues va a tener un efecto más a nivel central, ¿no? A nivel endocrino. Si ha sido baja intensidad, pues no lo va a tener. Pues sabiendo eso, ya sabes por un lado la magnitud y por otro el tipo de estímulo que has dado, ¿no? O sea, qué estructuras fisiológicas has estimulado, pues ya estás controlando mucho mejor el entrenamiento, ¿no? El estímulo de ese día. Y ya eso ya depende de compararlo con lo que tú querías, ¿no? O sea, que, claro, tú antes de eso dices, oye, yo quería hacer un tipo de estímulo de potencia aeróbica, ¿no? La serie de V2 más, potencia aeróbica con una magnitud de estímulo de 8, ¿no? O de 8,9 sobre 10. ¿Lo he conseguido? ¿Sí o no? Bueno, pues con esas dos cosas lo puedes saber, ¿vale? Y ahí es donde iría. Ahí se lo puedes hacer pues con 20 series de 1 minuto, lo puedes hacer con 10 series de 2 o con 7 de 3 y no, ahí sí que no sabemos o no te puedo decir cuál es mejor. Ya depende, por ejemplo, si estás preparando una carrera, pues claro, las que más específicas sean de tu duración, pues van a ser mejores, ¿no? Ya, o sea, si tu duración no tiene una especificidad clara porque es trail, ¿no? Porque ciclismo de carretera, pues casi, a ver, no es tan así, ¿no? Porque luego depende, por ejemplo, si la haces, en fin, esto también, es que claro, aquí podemos profundizar mucho, ¿no? Pero las series, por ejemplo, de alta intensidad, pues tú puedes hacerlas más enfocadas solamente en lo que sería consumo máximo de oxígeno, ¿no? Digamos, escalones o digamos series más largas, ritmos estables, con un componente neuromuscular, ¿no? Con más ataques, ¿no? Más explosivos y también con consumo de oxígeno, o también metiendo un trabajo más anaeróbico, ¿no? Con series no tan fuertes como los sprint, pero más largas, ¿no? Con bloques de esta duración. Entonces, bueno, ya en función de lo que a ti te interese para tu carrera, pues la especificidad de los intervalos, en este caso que estamos hablando de potencia aeróbica, va a ser una u otra, ¿no? Y claro, esto ya extrapolarlo también a si estamos trabajando la capacidad aeróbica, ¿no? Que sería zona 2 y zona 3, ¿no? O sea, el dominio moderado y el heavy, ¿vale? O si estamos trabajando pues ya capacidad glucolítica o fuerza, pues cada uno tiene su historia, pero yo, sobre todo, a ver, sé que os he liado mucho, ¿no? Porque al final he metido muchas cosas, pero que lo que quiero decir es que lo que importa no es el programa de entrenamiento ni la receta, sino el efecto que se tiene en ti, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos tratar de medir, el efecto que está teniendo en tu cuerpo el estímulo, no, digamos, cómo se ha conseguido. Claro, a eso me refería. Eso, o sea, me ha encantado tu respuesta porque eso es lo que quería preguntar, ¿no? Que no es el 16 o 14 o por qué te pongo 3, 4 o 6 horas, ¿no? Es que al final lo que buscamos es una respuesta con un estímulo, una respuesta que queramos buscar en ese momento los entrenadores, ¿no? Y que, bueno, que es compleja y que depende mucho pues del individuo, del momento en el que esté y de muchas más cosas que eso, que no es un... Te puse que hoy tocaba 20 por 400 y tienes que hacer 20 por 400 porque es lo que hay que hacer y porque tu cuerpo, como tú me dices muchas veces, no entiendes si has hecho 20 por 400, sino lo que entiendes es un estrés. Y ese estrés es el que tiene que luego recuperar, ¿no? Claro, exactamente. Hablando ahora de adaptaciones al entrenamiento y poniendo el ejemplo del trail running como un deporte complejo, que hablamos muchas veces aquí de que a mí me parece uno de los deportes de resistencia, personalmente, más complejos que hay. Me parece que tiene muchas similitudes con el ciclismo, de lo cual tú tienes muchísimos más conocimientos. ¿Crees que uno de los objetivos que tenemos que tener como corredores y como entrenadores en trail running puede ser principalmente la capacidad de adaptación? Es decir, teniendo en cuenta la variabilidad del deporte, los diferentes escenarios y perturbaciones en las que se va a encontrar un corredor, intentar encontrar siempre mecanismos de adaptabilidad semana a semana. ¿Crees que puede ser positivo? Voy a poner un ejemplo.
antes estábamos poniendo el ejemplo del consumo de oxígeno, vamos a poner un ejemplo de un trabajo entre umbrales, por ejemplo. Después de una serie de semanas, de un bloque, de un corredor que esté trabajando en ese sentido, cuando ya no vemos que estamos generando adaptaciones mediante ese estímulo, ese cambio independientemente de que pueda ser específico para su objetivo competitivo, un cambio de estímulo y enfocar el trabajo en otro tipo de adaptaciones puede influir positivamente también sobre que se sigan generando adaptaciones en esa parte específica del entrenamiento. No sé si me explico a nivel de la pregunta. A esto a lo que voy también va por un ejemplo que me gusta mucho que pones, que aún lo mencionaste en el último episodio de Fisiología de Redes, y es la flexibilidad y la rigidez, ¿no? Cuando un deportista se encuentra en un estado como una hoja verde, que es flexible, que se dobla, que se adapta, y en otro momento en el que está pues más quemado, más fatigado, en el que ya es una hoja seca, ¿no? Que en cualquier momento se puede romper. Yo lo que veo es que los deportistas que llegan a puntos de máximo rendimiento, como puede ser un Tour de Francia, yo me los imagino como que una semana antes son una hoja verde madura, vamos a decir. Es decir, tienen mucha capacidad de adaptación, están cerca de madurar y de ponerse rígidos, pero todavía están verdes. No sé si me estoy explicando bien. Sí, a ver, pues no sé si entiende tampoco bien la pregunta, pero a ver, yendo a la primera parte, ¿no? De lo que decía, al final, o sea, el cambiar el estímulo claro, es necesario a veces, porque no creo que dejes de mejorar, pero a veces que mejoras ya muy, muy poco si sigues trabajando lo mismo, ¿no? Entonces necesitas cambiar el estímulo o aumentar mucho la intensidad, pero llevarlo a una intensidad que no es sostenible. Entonces, cambiar el estímulo y meter, por ejemplo, algunos trabajos de alta intensidad, aunque haga ultra trail, por ejemplo, yo creo que es positivo, ¿no? Lo primero porque pues, va a generar o va a trabajar estructuras, fibras musculares que apenas trabajaban antes, ¿no? Porque hacía muy baja intensidad y por el principio de rendimiento decreciente, al trabajar algo que no estabas trabajando nunca, pues va a mejorar al principio muy rápido, ¿no? Te va a dar un extra. Y luego también porque sabemos que el organismo pues, funciona como un continuo, ¿no? O sea, poco a poco, conforme va aumentando la intensidad, vamos metiendo, digamos, las estructuras más costosas en la sinergia que sostiene la actividad, ¿no? Antes he hablado del tema de las sinergias con el pelotón y aquí es lo mismo, cuando estamos pedaleando a bajas intensidades, pues, o corriendo a bajas intensidades, lo hacemos de la forma más eficiente posible, ¿no? Con solamente unas pocas estructuras y además con poco coste. Conforme va aumentando la intensidad, no es que estas dejen de funcionar, o sea, que eso es un error que la gente cree que por trabajar alta intensidad ya no estás trabajando el metabolismo aeróbico. Por supuesto que trabaja el metabolismo aeróbico, trabaja todo lo que puede. Y a lo que no llega, ¿vale? Como no es suficiente para llegar a todo o porque se ha agotado por llevar mucho tiempo, pues tienes que trabajar también estructuras que son menos eficientes y más potentes, ¿no? Entonces, cuando en la sinergia ya entra, pues metabolismo glucolítico, las fibras rápidas, ¿vale? O se hacen cambios sistémicos, ¿vale? Hay que compensar los altos niveles de lactato, se segrega cortisol, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como es un continuo siempre, al final trabajar de intensidad no te va a evitar o no te va a reducir las mejoras de baja intensidad, ¿no? Que es una cosa que además antes se decía mucho, ¿no? En el ciclismo, que si te pasabas de intensidad en la base, no sé si habéis escuchado vosotros, ¿no? Si te pasabas de intensidad en la base de pulsaciones, pues ya se rompían las mitocondrias y ya te estabas cargando el entrenamiento de los meses anteriores y es como, no, o sea, no vas a perder lo que habías trabajado, simplemente vas a estimular aún más, ¿no? Vas a dar un estímulo más fuerte. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que el cuerpo trabaja como un continuo. Luego, en el tema de diversidad que me preguntabas después, no sé si me puedes, o tú ve guiándome, ¿no? Para enfocarme un poco mejor la pregunta. Por ahí va un poco la pregunta, ¿no? Ahora que pusiste el ejemplo de la base, ¿cómo entender que la variabilidad de estímulos, al contrario que perjudicar el desarrollo de algunos, ¿no? Lo que va a hacer es, al contrario, ¿no? Potenciar el desarrollo de todos. Correcto. Exactamente. Necesitamos variedad de estímulos continuamente. Al final es como la forma en la que hemos evolucionado y además reduce mucho el riesgo de lesión. ¿Sabes? Cuando tú haces un deporte un día, otro deporte otro, ¿no? O diferentes intensidades, aprietas y luego paras. Un día en vez de hacer bici o en vez de correr,
pues te expones a calor, ¿no? O te expones al frío, o haces un ayuno, ¿no? Y te estás poniendo a diferentes estímulos y reduces mucho tu riesgo de lesión a la vez que estás trabajando diferentes estructuras que al final, pues lo que decía antes de la ciencia aplica esto, ¿no? O sea, igual que llegar al 100% de una cosa es muy, muy difícil, ¿no? Y tienes que estar al 0% de otra, pues no, lo que no es tan difícil es estar al 70% o al 80% de muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que podemos conseguir. Al final lo que va a redundar es mejor rendimiento, ¿vale? Entonces, por supuesto que hay que tratar de buscar variedad de estímulos y luego ya, si competimos, pues habrá momentos de la temporada en que ya nos olvidemos de eso y nos centremos en decir ahora ya específico, ¿no? Y voy a entrenar ya, pues muy específico para la prueba que voy a hacer y voy a comer específico para la prueba y voy a tener una vida que no es lo que nuestro cuerpo espera muchas veces, pero que es la vida que necesito para rendir, ¿vale? Pero eso es los últimos 2 meses, a lo mejor antes de una competición. Pero el resto hay que intentar variar los estímulos y aún y ahí hay que variar, no vas a entrenar siempre igual, siempre a la misma intensidad, siempre el mismo terreno, ¿no? Primero porque te lesiones, el segundo porque te quedas, solamente eres bueno ahí, ¿no? Entonces no eres capaz de generar, por ejemplo, pues nuevas formas de correr en bajadas sueltas de tierra, ¿no? En bajadas o en subida de mucha pendiente. Entonces, si quieres ser bueno ahí, tienes que haberlo entrenado. Interesante. La verdad que una de las cosas que más siempre me ha llamado la atención, me llamaba la atención al principio cuando te escuchaba, ¿no? Era el tema de, bueno, de los umbrales, ¿no? De la variabilidad que tenían los umbrales, de que los umbrales no eran fijos y que siempre hemos trabajado mucho en función de ellos, ¿no? Y yo con Marco siempre lo hablo aquí en el podcast, o sea, y fuera de él, que pues pautar, por ejemplo, por nosotros en montaña tenemos la dificultad que no tenemos potencia, entonces siempre solemos utilizar pulso y RPE. Hemos traído a muchos corredores élite que nos hablan de que no utilizan ni pulso, ni potencia, ni nada, solo utilizan RPE. En el trail es más común, imagino que en el ciclismo queden pocos que hagan eso, pero en el trail, ya te digo, en la élite casi todos trabajan por RPE o muchos trabajan por RPE, ¿no? Y entonces nosotros sí que hablamos de que en un esfuerzo fresco o un entreno de intensidad en el que lo empieces fresco, en un entreno de menos de una hora, pues bueno, los umbrales más o menos los puedes estimar como un pulso y bueno, mantente estos rangos y le damos un dato de RP. Y bueno, ahí sí. ¿Qué pasa? Que cuando pasan las horas, y yo este fin de semana competí, veo cómo cambia todo. O sea, yo el otro día en la última subida de la carrera, en la última parte de la carrera, toqué pulsos que en mi vida entrenando he tocado. Y durante la carrera incluso estuve muchísimo más tiempo en pulsos que entrenando, es que en series incluso intensas ni toco, o sea, ni toco. Y me pasé 10 minutos por encima de un pulso que ni toco entrenando, ¿no? Y eso siempre me ha dado luego la cabeza de decir, obviamente aquí pasa algo, ¿no? O sea, no puede ser que entrenando no me acerque y que compitiendo sí, o entonces, bueno, es algo que sí que molaría que contaras un poco el tema de los umbrales y de cómo se mueven y cómo crees que varían. Bueno, pues esta es una pregunta interesante también, ¿no? Al final, déjame empezar diciéndote que, claro, a ver, umbrales infinitos, ¿no? Según cuántos parámetros midamos, así tenemos de umbrales. Si medimos 20 parámetros fisiológicos, vamos a tener 20 umbrales a diferentes, digamos, a diferentes intensidades y que además son dinámicos. Van a ser diferentes hoy, diferentes cuando lleve una hora de ejercicio y diferentes mañana, ¿vale? Pues algunos variarán mucho, otros varían muy poco, pero bueno, lo que está diciendo es que si está haciendo 20 umbrales en 20 intensidades diferentes, en realidad a nivel orgánico no hay ningún umbral, ¿no? De hecho, el único umbral que existe es el umbral de percepción de esfuerzo 10, ¿no? O sea, cuando no eres capaz de soportar el esfuerzo. Al final son cosas que hacemos por comodidad o por continuar con la tradición, pero incluso los umbrales más, digamos, más científicos, ¿no? Más testados, ¿no? El umbral del lactato, ¿no? Imaginaros. Al final el umbral del lactato no es nada mágico, ¿no? De hecho, por eso se da diferentes intensidades, porque, bueno, simplemente, por ejemplo, el primer umbral, pues el punto en el que el lactato que se está produciendo, pues ya no se recicla o no se reutiliza justamente en la misma fibra muscular o en las adyacentes y sale la sangre, ¿vale? Pero bueno, todo el rato se está produciendo lactato. Simplemente que hay un punto, es como la gota que llena el vaso, y esa gota que llena el vaso, pues que ya no cabe en el vaso, sale, ¿no? Digamos que gotea y sale la sangre, pero no hay nada mágico, ¿no? Simplemente pues sale la sangre y ya está. Y el organismo, como está preparado, de hecho, siempre hay lactato en sangre, ¿no? Y como el organismo está perfectamente preparado, pues la reutiliza, por ejemplo, en el corazón o en el cerebro o en el hígado y la transforma otra vez en glucosa, ¿no? Entonces no hay nada mágico, ¿no? Todo es un continuo. Por eso lo que me decía de
los atletas profesionales que trabajan por percepción de esfuerzo, pues al final pues lo estarán haciendo muy bien, sin fijarse en los umbrales, sin problema, porque es que al final no hay ningún cambio fuerte ni importante, ¿no? Al cambiar pues, de lo que sería zona 2 a la zona 3, ¿no? Del dominio moderado al heavy, ni tampoco, por mucho que se diga, no hay un cambio puntual de heavy al severo. Al final, por ejemplo, lo que hemos visto cuando analizamos la curva de velocidad-tiempo, ¿no? O de potencia-tiempo de ciclistas o de corredores, es que sigue una ley de potencia. O sea, esto quiere decir que no hay un punto a partir del cual tú te empiezas a fatigar más lento o más rápido, ¿no? Antes se decía que el segundo umbral es el punto que si estás por debajo de eso te fatigas más lento, si estás por encima de eso te fatigas más rápido. A ver, obviamente que eso pasa en todas las intensidades, ¿no? Cuanto más fuerte vas, más rápido te fatigas, pero lo que estamos viendo es que es un cambio que es proporcional y que se mantiene proporcional por encima y por debajo de este segundo umbral. O sea, y a esa misma duración. Entonces, como no hay ningún cambio a nivel de que no pierdas potencia más rápido, que haya cambio en el comportamiento de algunos parámetros, pues que es lógico, porque al final, conforme más fuertes vamos, pues obviamente van cambiando cosas y obviamente vayan fallando sinergias, y ese segundo umbral pues, es un ejemplo de eso, ¿no? De que hay fallos, hay agotamiento de fibra rápida, hay pérdidas de eficiencia que hacen que vayamos llegando, por ejemplo, al consumo máximo de oxígeno, pero sin más, ¿no? O sea, que digamos que son puntos que están ahí, pero que no nos indican que esté habiendo, digamos, un cambio súper importante o que deberíamos tener en cuenta a la hora de entrenar, ¿no? Siempre nos pueden servir como guía, pero que igual de bien puede entrenar, o incluso mejor. Si tú coges la zona, por ejemplo, la zona 2, ¿no? La baja intensidad. Incluso puedes entrenar mejor por pulso que si va midiendo el lactato, ¿sabes? Porque por pulso sabes que siempre va a estar más o menos ahí. Si luego lo vas ajustando a la temperatura, por ejemplo, o a la fatiga, ¿no? Sabiendo, bueno, en carrera no te sirve, obviamente, ¿no? Pero sabiendo que si hace más calor va a ir más alto, si hace más frío va a ir más bajo, pues te puede servir perfectamente. La percepción de esfuerzo seguramente también será el mejor marcador de que estás en la zona 2. Al final, si tú tienes una percepción de esfuerzo de 4 o de 5, por muy rápido o muy lento que vayas, si vas así de fácil es que estás trabajando baja intensidad, ¿no? Y entonces vas a poder meter el volumen que necesitas. En fin, que esto da para mucho, ¿no? Pero es como que, claro, basándonos en un modelo mecanicista o reduccionista, como decía al principio, extrapolamos o pensamos que la zona 2 es mágica porque es el punto donde no se la tanta sangre y por eso es mágica y hay que entrenar ahí, cuando en realidad pues simplemente que es una intensidad que podemos obtener mucho tiempo con poca fatiga y que nos permite pues, hacer mucho volumen, que si cambiáramos y en vez de hacer tanta zona 2 porque tenemos poco tiempo, hacemos zona 3, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Siempre y cuando controlemos la dosis y controlemos el estímulo. Interesante. Muy interesante, sí. Y yo creo que basándonos en el ejemplo que puso Aitami de la última competición que hizo, que fue una prueba de en torno a 2 horas, y de ese momento de la parte final de la carrera, en la última subida, en la que llevabas una percepción de esfuerzo, ¿qué? Dila tú, 10. pero un 9 o 10 sobre 10, el pulso en unos niveles que no había tocado nunca, y probablemente a nivel de carga externa o la capacidad de vatios o ritmo que estaba moviendo, pues era menor que la que podría mover fresco, ¿no? Entonces al final vemos que no hay una correlación y que en pruebas con cierto tiempo de desarrollo, con diferentes estímulos propios dentro de la prueba, con subidas, bajadas, como es el trail running, esos umbrales incluso ya estamos hablando que probablemente ni existan, y es que además varían tanto en función del tiempo, del momento, si estás subiendo, si estás bajando, si es una subida cuando llevas 1 hora y media o como cuando llevaba Itami 1 hora 40 y pico, y vienes con un bagaje ya previo hecho de gasto energético a cierta intensidad. ¿Cómo fue ese gasto? Si estás bajando, si en vez de terminar la carrera en subida termina en bajada. Es decir, hay tantos factores que influyen sobre este, tanto esta percepción como esos parámetros en los que nos podemos basar para hablar de cierto umbral, que un poco, como decía ahí también al principio, para lo que nosotros estamos viendo más utilidad entre el running es para, bueno, a lo mejor para tener una referencia para pautar entrenamientos frescos y de una duración inferior a la 1 hora y cuarto, 1 hora y media. No sé cómo lo ves tú, si para eso lo utilizas
sé que te basas mucho en la predicción de esfuerzo, pero si utilizas algún otro parámetro para pautar intensidad en ese sentido. Yo los umbrales no los saco. Tuve mi época de medir lactato, ya la dejé. No encontré utilidad en ello. Pero al final, a ver, no digo que los umbrales no existan, o sea, claro que existen, ¿no? Al final lo que medimos es un umbral, ¿no? Lo que digo es que ese umbral, pues, es una señal, ¿no? Es, digamos, un hito de que ahí han pasado cosas y a partir de esa intensidad, pues, hombre, si estás, por ejemplo, si el lactato se ha disparado, ¿no? Si estás en el dominio severo, pues, obviamente te está diciendo que ya estás trabajando con una intensidad muy cercana al consumo máximo de oxígeno, estás trabajando también, pues, de forma más fuerte la glucólisis o estás trabajando al máximo potencial la oxidación, ¿no? O la oxidación de glúcidos y de grasa, pero sin más, ¿no? O sea, son hitos, son como tú haces una maratón y vas viendo las señales, ¿no? Y ves 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros. La señal te dice lo que llevas, ¿no? Te dice o dónde estás, te dice el pueblo donde estás, pero no te dice el esfuerzo que tienes, ¿no? Y eso es un poco el tema de los umbrales. Entonces, yo no lo utilizo, eso no quiere decir que todo valga, ¿no? Al final, pues, hay días que quiero hacer, oye, capacidad aeróbica, ¿no? A baja intensidad. Pues me puedo guiar por la frecuencia cardíaca o por la percepción de esfuerzo, ¿no? O por la potencia, si quiero. Quiero trabajar a alta intensidad, pues me voy a guiar más por la velocidad o por la potencia. Y si no tengo o si no puedo, imagínate en trail, pues lo voy a hacer por la percepción de esfuerzo. Pero no en base a los umbrales, sino en base, pues eso, a las vías que quieres trabajar, al tipo de trabajo que quieres hacer. Si quieres que sea baja intensidad, alta intensidad o trabajo de fuerza. Básicamente, esos son los tres objetivos que puede tener un entrenamiento a nivel metabólico. Luego ya, pues sí, qué cadencia, con qué fuerza, en qué terreno, ¿no? Con qué desnivel, si tiene sprint o no tiene. Eso ya son cosas extras, ¿no? Pero bueno, en cuanto a intensidad, o baja intensidad, o alta intensidad, o fuerza. Muy bien. Pues yo creo que podemos ir cerrando. O sea, creo que ha quedado un episodio bastante complejo para mucha gente, seguro, hablando de complejidad, pero que desde aquí les animo lo primero, a seguir a los que no lo conozcan, a seguirlo en el podcast, Rendimiento Evolutivo, que bueno, ahí si lo vas siguiendo al final pues vas teniendo más conciencia y vas siendo más consciente de todo lo que está hablando. Y después también pues el libro de Manu, que está súper bien explicado y sobre todo traído también a la tierra, ¿no? Y a la parte práctica, que lo tiene ahí Marcos. Y nada, eso, por mi parte, lo dicho, un placer. Espero que a la gente le haya servido, o por lo menos que le haya hecho dar una vuelta a todo en su cabeza y replantearse muchas cosas, ¿no? Que están siempre ahí las tenemos como estipuladas ya de base por todo lo que hemos escuchado durante muchos años y cuesta muchas veces ser crítico con todo lo que hacemos, ¿no? Y estas cosas pues nos hacen reflexionar mucho y yo te lo agradezco desde mi punto de entrenador. Bueno, pues genial. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Nada, yo también agradecerte, Manu. Para mí, bueno, un placer tenerte aquí. Como decía ahora Itami, bueno, pues eres una referencia porque eres alguien que a mí personalmente me hace reflexionar y creo que eso a día de hoy es de valorar mucho y también por todo el contenido que generas, que te pegas un curro y que es de muchísima calidad. Voy a recomendar también para los que lean en inglés tu blog en Substack, que publicas más o menos un artículo semanal. Y después creo que estás preparando por ahí con tu club la Gran Fondo Sierra de Segura en verano, ¿puede ser? Sí, el 7 de junio, aquí en la Sierra de Segura, en Jaén. Están invitados todos los que nos escuchen que sean ciclistas. Pues la verdad que el recorrido es, pues para mí, es el mejor de España, eso sí, sin duda. Y el que quiera, pues, bueno, que se apunte antes de que se acaben las plazas, porque me parece que ya quedaban 120 o por ahí solamente, o sea que seguramente la cerremos este año. Y nada, el que quiera aprender más, pues decirlo también, ¿no? Tengo el máster de entrenamiento de resistencia y sistemas complejos. Al final, aquí hemos estado una hora, pues eso son 30 clases de 2 horas y media, 3, más luego preguntas, dudas, materiales, ¿no? Un poco todo ordenado, clases en directo. Entonces, ahí el que quiera entender un poco esto, pues sí que les recomiendo que venga aquí, porque no son cosas que se puedan, digamos, explicar rápidamente. Al final hay mucho, o sea, todo lo que
al final todo lo que he hablado hoy, pues he intentado que haya parte práctica, ¿no? Y que todo se pueda llevar a la práctica y todo se pueda medir, todo se pueda, digamos, tener esa hoja de ruta que no, de la que me quejaba que no había, ¿no? Al principio del episodio. Entonces, pues bueno, el que quiera, pues ya, bueno, ya este año no, ya será el año que viene, pues en octubre que empezaremos. Pues muchas gracias, ahí tenéis la recomendación y un saludo para todos, darle me gusta, seguir y compartirlo con vuestros colegas. Así que nada, un abrazo y hasta el siguiente.